Continuamos estudiando el libro de los Hechos, estamos todavía en el capítulo 10, libro de los Hechos, capítulo 10. El miércoles pasado tomamos el capítulo 10 y dijimos que había varias cosas que Dios bendecía en este capítulo. Hablamos, por ejemplo, de Cornelio, el protagonista de la historia, un hombre que Dios bendice porque era un hombre recto, era un hombre bueno, era un hombre generoso, era un hombre piadoso y de oración. Dios lo bendijo porque tenía todas esas virtudes. Y Dios va a bendecir a cualquier hombre, cualquier mujer que tenga virtudes semejantes. Hablamos del siervo que Dios bendice. Este era el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, aunque era judío y tenía prejuicios contra los gentiles, cuando el Señor le reveló una verdad nueva, Pedro cambió de opinión. Pedro cambió de parecer y obedeció al Señor y fue a mezclarse con gentiles, con gente no judía, aunque eso repugnaba a su carácter judío. Ese es el siervo que Dios bendice. Un hombre que está dispuesto a cambiar de opinión, de convicciones, va a ser bendecido de Dios. Hablamos también del culto que Dios bendice, la reunión que Dios bendice. Esta era una reunión familiar en la casa de Cornelio. Suponemos que había como 100 personas, entre Cornelio, su mujer, sus hijos, todos sus parientes, vecinos, amigos, soldados. Quizá como 100 personas en una casa de familia reunidos para escuchar la palabra de Dios. Qué cosa tan linda, qué cosa tan bendecida cuando abrimos el hogar para que se predique el evangelio. O cuando nosotros mismos cada mañana tenemos la costumbre de leer un pasaje de la Biblia y orar a Dios en base a ese pasaje. Con eso solo ya estamos atrayendo bendiciones a nuestro hogar, con la lectura de la Biblia y la oración en familia. A veces marido y mujer solo, a veces la mujer sola, a veces el marido solo. Pero lo que importa es que en nuestros hogares haya menos televisión y más Biblia. Hablamos del sermón que Dios bendice, que ahora lo vamos a comentar en esta noche, en detalle, el sermón de Pedro. Y mencionamos al final la unidad o comunión que Dios bendice. Pedro, que tenía tantos prejuicios contra los gentiles, contra los romanos, se queda varios días a convivir con Cornelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo que estaba en Pedro había caído también sobre Cornelio y toda la gente que escuchó el sermón. Y solamente el Espíritu Santo puede unir una congregación en unión perfecta. Bueno, vamos a entrar en detalle ahora al sermón de Pedro. Vamos a leer todos juntos Hechos capítulo 10, desde el verso 34 al 43. Al unísono lo vamos a leer. Y así en esta noche nos comprometemos con el Señor. En la lectura que hicimos al comenzar el culto, Éxodo 34 del 1 al 10, se nos dice que Moisés leyó al pueblo todas las palabras de Dios y después roció la sangre de los corderos sobre todo el pueblo y les dijo: esta es la sangre del pacto que Dios hace con ustedes en este día. Les leyó toda la palabra de Dios que Dios le había dado a Moisés. Y el pueblo dijo estas palabras tremendas, El pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ojalá digamos nosotros lo mismo con todo corazón. Todo lo que Cristo nos diga, eso haré. Porque entonces sí va a venir una bendición grande sobre nosotros. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 10, desde el verso 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, al unísono, dijo, lean ustedes junto conmigo en alta voz: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Lo único que falta ahora es que yo sacrifique un cordero, ponga la sangre del cordero en una taza y luego ponga los dedos en la sangre y rocíe la sangre sobre ustedes para confirmarles el pacto. Pero no es necesario hacer eso. De ninguna manera hay que seguir sacrificando corderos o becerros como hacían los judíos por 1500 años. ¿Por qué razón no es necesario ya sacrificar corderos para agradar a Dios? A ver, Fulgencio, a ver, Rosy. Bueno, en la clase de esta clase que viene hay una lectura que dice: y este es mi pacto que haré, es Hebreos 10, 16 al 21, dice: este es mi pacto que haré después de aquellos días. Claro. Dice que pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Dice, pues, y no me acordaré más de sus pecados, pues donde hay remisión de ellos no hay más ofrendas. Muy bien, Fulgencio, te felicito porque retienes la palabra de Dios. ¿Y Rosy qué iba a decir? Pues no tengo mucho que decir, pero solo sé que el Señor fue el Cordero y Él pagó por todo. Claro, esa es la razón específica por la cual no hay que sacrificar cordero, porque Jesús ya fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Y su sangre preciosa limpia de todo pecado a aquel que cree en Él. No hay que repetir y repetir y repetir diariamente el sacrificio de Cristo como hacen los sacerdotes católicos que cada día consagran la hostia y sacrifican la hostia. No, no, no y no. Eso no es escritural, eso no es bíblico, eso no lo quiere Dios. Ya Jesús una sola vez para siempre ofreció su sangre en el Calvario, y todo aquel que cree en Él entra en el pacto de salvación y es bendito de Dios por fe en Jesucristo. No es necesario sacrificar ningún cordero, ni ningún becerro, ninguna vaca. No es necesario ningún sacrificio de animales, porque ya Jesucristo, Cordero de Dios, ofreció su sangre en la cruz del Calvario. Vamos a hablar de todo esto en los mensajes de Semana Santa. Pero todo cristiano que conoce un poco su Biblia sabe que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que su sacrificio hecho una sola vez para siempre basta y sobra para obtener el perdón y la salvación de todo aquel que se arrepiente y cree y pide. Bueno, entremos al sermón. 7 cosas dice Pedro aquí. Qué lástima que en la iglesia de Roma no se siga predicando el sermón de Pedro. Es una grandísima lástima, es una pena. Millones de almas viven en tinieblas espirituales porque se les dan ceremonias y sacramentos
sin significado y no se les predica lo que Pedro predicó en la casa de Cornelio. Primer punto del sermón de Pedro: la justicia de Dios. Dios no hace acepción de personas, eso dice Pedro. Primero, en cuanto abrió su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, distingos de personas, sino que en cada nación de este mundo se agrada de aquellos que obran justicia. Dios es justo y Dios trata a todos los seres humanos por igual. Dios no mira si una persona es judía o es gentil, es blanca o es negra, es gorda o es flaca, es rica o es pobre, es anglo o es latino. Para Dios todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Y Jesucristo murió en la cruz por todos los seres humanos por igual, sin excepción. Cualquier ser humano que se arrepiente de sus pecados, hace la decisión de abandonar sus pecados y creer en Jesucristo, será perdonado de Dios, será hecho hijo de Dios, será hecho ciudadano del reino de los cielos y será guardado en la mano de Dios para siempre. Dios no hace acepción de personas, no hace distingos. Segunda cosa que dice Pedro, mencionó el Evangelio de la paz. Esto está en el verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. La verdad es que desde los días de Adán y Eva y desde los días del primer pecado que entró al mundo, de la primera rebelión, de la primera desobediencia, se acabó la paz en el corazón del hombre. No hubo nunca más paz desde el momento que los hombres pecaron y ofendieron a Dios. Nadie tuvo paz verdadera. Poquísimos hombres a todo lo largo de la historia, desde Adán hasta Jesucristo, poquísimos hombres obtuvieron la paz del espíritu, la paz del alma. Siempre el pecado va a producir en el corazón humano turbación, turbulencia, odios, rencillas, enemistades, pleitos, celos y pasiones vergonzosas. No hay paz en el corazón del hombre. Por eso el primer mensaje que trajo Jesús a los judíos es la paz de Dios. Me gustan los hermanos luteranos porque tienen la costumbre de saludarse diciendo paz en el Señor, hermanos. Usan mucho la palabra paz los pastores luteranos para saludar a sus congregaciones y saludarse entre ellos. El otro día recibimos una carta de un hermano luterano, un pastor que vive en Chicago, se ha hecho amigo de nosotros y nos manda un saludo a Reina y a mí y nos dice paz en el Señor. Qué linda es la palabra paz, ¿verdad? Qué linda es la paz en los hogares, la tranquilidad, la serenidad, la armonía. Pero el pecado echa a perder la paz, la serenidad, la armonía. En los hogares hay furia, en los hogares hay pleitos, en los hogares hay discusiones, en los hogares hay griterías. Es terrible. En el apartamento al lado del apartamento nuestro vivía un matrimonio joven con 3 chicos. Un día hubo una pelea espantosa a las 2 de la mañana, no sabemos qué pasó, pero temblaban las paredes de nuestro apartamento. No sé qué pasó entre marido y mujer, pero al día siguiente sacaron una silla hecha pedazos y la tiraron a la basura. Algo había pasado entre marido y mujer, que rompieron una silla. Furia, guerra en los hogares, rencilla, enemistades. Cristo quiere poner la paz en cada hogar, en cada corazón, en cada persona. Y lo primero que trae el Evangelio de Cristo es paz al corazón. Paz del hombre con Dios cuando el hombre ya se siente perdonado y limpiado, y luego paz del hombre con sus prójimos. Y el Evangelio de la paz empieza a hacer su efecto en los corazones de aquellos que se entregan a Cristo y en los hogares que reciben a Cristo. Qué linda que es la paz, ¿no? A nadie le gusta la guerra, a nadie le gusta la rencilla, la pelea, la discordia. Todos amamos la paz, pero a veces no somos capaces de crear la paz
nosotros mismos. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos mande la paz suya que sobrepuja todo entendimiento humano. El Evangelio de la paz. Cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos que estaban encerrados en una habitación, muertos de miedo, la primera cosa que Jesús les dijo cuando se presentó a ellos resucitados fue: paz a vosotros. ¡Qué linda palabra! ¡Gloria a Dios! Paz, paz, tranquilidad, armonía, amor, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre familias, en las iglesias también paz, mucha paz. Tercer punto del sermón. Pedro menciona la vida de poder que tuvo el Señor Jesucristo. Dice en el verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús comenzó un ministerio de sanidad cuando comenzó a predicar. Sanidad de cuerpos, sanando enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, mancos, pero sobre todo sanando enfermos del alma, sanando enfermos del carácter, sanando enfermos del corazón, oprimidos del diablo, gente con rencor adentro, gente con desasosiego adentro, gente enojada, gente oprimida de Satanás que no se puede portar bien. Jesús los sanaba, sanaba cuerpos, sí, pero sanaba almas principalmente, y dejaba a la gente serenos, tranquilos, en verdadera paz. Jesús tenía poder para sanar enfermos del cuerpo, enfermos del carácter, enfermos del alma, y tiene poder todavía para hacer lo mismo, porque Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todavía Jesús tiene todo poder para sanar a los que están oprimidos de Satanás, el diablo. Basta que cada oprimido de Satanás abra su corazón y diga: Señor, te necesito, ven a mi vida, sáname, y el Señor va a sanar. El Señor va a sanar. Así que Pedro menciona en la casa de Cornelio el ministerio de poder que tuvo Jesús. Sanó enfermos, dio la vista a los ciegos, limpió leprosos, hizo andar a paralíticos, resucitó muertos. Tenía poder y sigue teniendo poder. Hay una iglesia ya en Chulavista que se está iniciando. Predican un evangelio de sanidad. No comulgo completamente con toda su doctrina, pero tienen un gran cartel afuera en español que dice: deja de sufrir. Es cierto, hay que dejar de sufrir. El sufrimiento no es natural. El sufrimiento muchas veces lo impone Satanás, el diablo. Cristo da sanidad, Cristo da paz, Cristo da amor, Cristo da serenidad, Cristo da dulzura, para que llevemos unas vidas bendecidas. Cuarto punto en el sermón de Pedro está en el verso 39. Pedro no podía dejar de mencionar esto, y todo predicador del Evangelio tendrá que mencionarlo en cada sermón. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La muerte de Jesús en la cruz es el hecho más formidable en toda la historia humana hasta el día de hoy. Cuando Jesús de Nazaret murió crucificado, ese es el hecho más extraordinario, más grande, de mayor significación en la historia humana y en la historia de cada persona. Fue cuando Jesús, Cordero de Dios, ofreció su propia vida en el Calvario para quitar el pecado de Adán y Eva y para quitar el pecado de cada ser humano que se arrepiente.
Ese es el hecho más formidable de la historia, repito, la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora cuando llegue Semana Santa, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección, vamos a hablar de la cruz de Jesús. El próximo gran suceso que ocurrirá en la historia de la humanidad será la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese en gloria para dar el galardón a todos los que han creído en Él y le han seguido, y para dar el castigo a todos los que le han rechazado. El próximo gran suceso en la historia de la humanidad es futuro, la segunda venida de Cristo. Nadie sabe cuándo será, Es inútil que anden buscando fechas y sacando señales y pensando que aquí, que allá. Ahora ha aparecido otro cometa. Muchos están diciendo que este cometa anuncia el fin del mundo. No. Ningún cometa anuncia nada. Los cometas son simplemente astros, son objetos del cielo, naturales, existen en el cielo desde la creación. Ningún cometa significa nada y nunca significó nada. No se asusten si alguno anda predicando que ahora sigue en el fin del mundo, que se produce el Armagedón, que del juicio, que aquí, que allá. No, miren el cometa si tienen buena vista, salúdenlo como creación de Dios, igual que a la luna, igual que al sol, igual que a la tierra. Pero los cometas no anuncian nada. La segunda venida de Cristo es secreta. Nadie sabe la fecha. Él vendrá súbitamente. Puede ser mañana, pero puede ser dentro de un año, o de 10, o de 100, pero puede ser mañana. Y si Jesús no viene mañana, tú te puedes morir mañana. Porque ¿quién tiene la vida comprada? Nadie. En cualquier momento hay un accidente en el freeway, en la calle, en cualquier momento hay un ataque al corazón, un derrame cerebral. La gente se muere en cualquier momento. Así que aunque Cristo no venga mañana, nosotros nos podemos morir mañana. Y viene a ser la misma cosa. Porque la Biblia dice, está determinado a los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. Pero hay que creer en Jesucristo crucificado, recibirle como nuestro Señor y Salvador, reconciliarnos con Dios por la fe en Cristo, obtener la paz del corazón y estar preparado para su venida, o estar preparados para nuestra muerte, que es lo mismo. Estar preparado cada día para el segundo tremendo suceso en la historia de la humanidad y en la historia tuya y mía, que es el encuentro con Cristo. Ya sea que Él venga, o ya sea que nosotros partamos a su presencia, muchas veces súbitamente, accidentalmente, inesperadamente. Pedro mencionó la crucifixión de Jesús. Es el hecho más formidable en la historia humana. Y es el hecho que trae salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. No es necesario pagar dinero para ser salvo. No es necesario hacer obras buenas para ser salvo. Tenemos que hacer siempre las mejores obras que podemos, pero no para comprar la salvación con eso. La salvación ya la hizo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que creer, aceptar y continuar. Quinta cosa, no podía dejar Pedro de mencionar esto, el hecho formidable también de la resurrección de Cristo. Jesús murió en la cruz, pero Jesús resucitó al tercer día. Se presentó vivo a sus apóstoles, a sus discípulos. Se presentó vivo ante 500 hermanos de Galilea y siguió presentándose a muchas otras personas hasta que por último se presentó vivo al apóstol Pablo y mandó al apóstol Pablo a predicar el evangelio al mundo entero. La resurrección de Jesús junto con la crucifixión de Jesús son los dos hechos que han establecido el cristianismo en el mundo. Porque Jesús murió en la cruz y porque Jesús resucitó al tercer día, existe el cristianismo en este mundo, existe la iglesia cristiana, existe esta congregación para seguir proclamando las dos grandes verdades. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó para darnos vida eterna. Pedro lo predicó allí en el hogar de Cornelio. Mencionó
la muerte de Jesús en la cruz y mencionó la resurrección de Jesús. Muerte y resurrección, muerte y resurrección. En la semana que viene, semana de Semana Santa, vamos a mencionar la muerte y la resurrección. El domingo, Dios mediante, domingo 30 a las 6 de la mañana, allí en el parque vamos a tener un culto que llamamos de resurrección. Aunque Cristo vive y vive ya en nuestro corazón, vamos a proclamar que Jesús ha vencido la muerte con poder. Hace muchísimos años, cuando vivíamos en Chile, en una Semana Santa precisamente, yo me encontraba en Santiago de Chile y tuvimos una vigilia todo el día sábado previo al domingo de resurrección. Después, sin dormir, porque tuvimos una vigilia de toda la noche, a las 4 de la mañana, en la iglesia donde yo estaba, iniciamos una marcha de 70 cuadras, 2 leguas, 10 kilómetros. Desde la iglesia a una concentración que había en el centro de Santiago de Chile, para luego ir todos juntos y celebrar el domingo de resurrección en un parque de la ciudad de Santiago de Chile. Y nos fuimos concentrando, poco a poco iban viniendo gente de todas las calles, de todos los lugares de Santiago, hasta que se formó una columna que tenía como 30 cuadras de largo de cristianos. Y cuando empezó a salir el sol y la columna se puso en marcha, un viejito, bien viejito, lo recuerdo perfectamente, cabello blanco, bigote blanco, barba blanca, gritó aleluya, pero con un gozo, con un entusiasmo, que nunca en toda mi vida he escuchado un aleluya tan gozoso como de aquel viejito cuando se puso en marcha la columna rumbo al parque donde íbamos a celebrar el culto de resurrección. Era un cristiano salvado, había sido muy borracho, había sido muy pecador en Santiago de Chile, había estado perdido años y años hasta que se había entregado a Cristo, Cristo lo había cambiado. Y el viejito iba encabezando la gran columna y gritaba aleluya. Pasamos 3 cuadras en Santiago de Chile, que son las cuadras donde están las mujeres públicas, los prostíbulos, y la columna fue pasando por esas calles. Y por los balcones asomaban sus cabezas las mujeres, pálidas, ojerosas, después de toda una noche de pecado, y este viejito las miraba y les decía, Cristo resucitó, aleluya. Nunca olvido ese grito dado con todo el corazón de un cristiano verdadero, un cristiano que tenía al Cristo vivo en su corazón y gritaba aleluya, Cristo resucitó. Y se lo gritaba a esas pobres mujeres, y más de una mujer se bajó y se unió a la columna y caminó hasta el parque donde tuvimos el servicio de resurrección. Sí, vale la pena predicar. Cristo murió, Cristo resucitó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo para siempre. Eso predicó Pedro allá en la casa de Cornelio, la muerte y la resurrección. Pedro mencionó el juicio también, el juicio, verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Vean ustedes, Cristo les mandó que predicasen al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Otro elemento tremendo de la fe cristiana. Cristo murió, Cristo resucitó, pero hay también un juicio final. Un juicio final que se ejercerá sobre todos aquellos que han escuchado el Evangelio. Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron. Los que han aceptado a Cristo serán salvados del juicio final. Los que nunca han aceptado a Cristo, que lo han rechazado, serán condenados en el juicio final, para siempre. Su destino serán las tinieblas eternas. Pero los que han aceptado a Cristo, le han dado su vida, su destino será la gloria eterna juntamente con Cristo. Pero Pedro menciona el juicio, y todo predicador tendrá que mencionar el juicio final, porque hay que advertir a la gente que el que no se arrepiente, el que no cambia de vida, el que no mejora sus pasos, sus caminos, pues algún día estará frente al juez y tendrá que responder por lo que hizo o no hizo.
Y por último, la última cosa que dice Pedro, y aquí terminó el sermón: anuncia el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Verso 43. De Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo ser humano tiene pecado en su vida. Nacemos con el pecado original, vivimos en pecado, seguimos practicando el pecado. A veces estamos tan ciegos, estamos tan totalmente en tinieblas espirituales que pecamos y no nos damos cuenta que estamos pecando. ¿Cuánta gente hay así? ¡Oh, Dios mío! Pero cuando somos iluminados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, lo que hay que hacer es arrepentirse del pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Su nombre, Jesucristo, que significa el Salvador enviado. ¡Qué tremendo sermón el sermón de Pedro! Breve, sustancioso, con 7 grandes verdades espirituales. Pongamos énfasis en la última. Todos los que en Jesús creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el poder, por supuesto, para dejar de pecar y llevar una vida limpia, honesta, decente, una vida de paz, una vida de amor, una vida de fe, una vida vivida con Cristo. Amén y amén. Vamos a orar, y yo los invito a todos a que en esta noche, si no lo han hecho antes, le den su corazón a Cristo de toda voluntad, y Cristo recibirá cualquiera que se arrepiente y cree en él. Oremos. Gracias te damos, Señor, por aquel sermón que predicó Pedro en una casa de familia, por las grandes verdades que predicó. Gracias te damos porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día para ofrecernos esa misma vida resucitada, y porque hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. Pedimos, Señor, que tú despiertes la fe en Cristo en cada uno de nosotros en esta noche, para caminar con Él, andar con Él y esperarlo a Él hasta el fin. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. En el Espíritu de Cristo, lo dice el apóstol Pablo claritamente, no es de Dios, no es convertido, no es cristiano, no es nada. Es un remojado nomás, un mojado que todavía no es ciudadano, como tanta gente que son mojados porque se cruzaron el río Grande a nado o el río Tijuana, pero no son ciudadanos todavía, son simplemente mojados. Muchísima gente pasó por las aguas del bautismo, pero no han recibido el Espíritu Santo. Tienen el bautismo de Juan, de arrepentimiento, de preparación, pero no el bautismo de Jesús, que es de vida, vida verdadera, vida de frutos, vida de frutos. Pongo énfasis en que el Espíritu de Jesús es un espíritu para dar frutos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5. Manifiesto es el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, bondad, benignidad, fe. Frutos del Espíritu Santo. Juan el Bautista invitó al arrepentimiento. Jesús da vida en abundancia a los arrepentidos. Jesús hace todo el resto. Llena de vida nueva, de vida limpia, de vida santa a los que creen en Él. Es la enorme diferencia que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Y Juan se dio cuenta de eso y lo anunció a Israel. Viene detrás de mí el que es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y toda persona realmente convertida, nacida de nuevo,
tiene que llevar frutos.